Esa cosa flotaba sin hacer ruido, como si el aire se hubiera congelado, y de pronto una luz me envolvió por completo. Cuando desperté, estaba dentro de algo que no podía explicar. Yo soy Ray y esto es Mitos y Leyendas. Este es el testimonio real de Calvin Parker. Nunca pensé que algo así pudiera pasarme. Yo era un muchacho tranquilo, sin enemigos, sin problemas, solo un joven de 19 años que trabajaba duro y que ese día solo quería relajarse con su amigo pescando en el río. Era octubre del 73. El aire ya olía a otoño y las hojas crujían bajo los pies. Charles y yo decidimos ir a pescar al río Pascagoula, un lugar silencioso que nos gustaba por su calma y porque nadie molestaba ahí. Llegamos al atardecer. El cielo empezaba a teñirse de rojo y dorado. El agua se movía lenta como si supiera que algo estaba por romper esa calma. Yo tenía la caña lista, pero no pescamos nada. Solo estábamos ahí hablando de la vida. Charles tenía más experiencia que yo. Él había estado en Vietnam y había visto cosas que yo ni imaginaba. Siempre hablaba con calma y tenía esa mirada de alguien que ha vivido demasiado rápido. De repente escuchamos un zumbido. No era fuerte, pero se sentía en el cuerpo, como cuando un transformador está fallando. Miré al cielo y vi una luz azulada que flotaba sobre el agua. Pensé que era un helicóptero, pero no hacía viento, no movía las ramas ni levantaba hojas. Solo flotaba ahí, a unos metros de nosotros, sin hacer ruido, y de pronto descendió como si el aire lo empujara hacia abajo. Ahí fue cuando lo vi de verdad. No era un helicóptero, no tenía hélices ni ventanas ni alas. Era como una cápsula ovalada, metálica, con luces que parpadeaban en los bordes como si respirara. Me paralicé, no por miedo, sino porque mi cuerpo no respondía. Charles gritó algo, pero su voz sonó como un eco lejano. Entonces vi cómo se abría una puerta en esa cosa y 3 figuras salieron flotando. No caminaban, se deslizaban sobre el suelo sin tocarlo. Medían más de 2 metros, tenían la piel grisácea y rugosa como la de un elefante viejo, y lo más extraño era su forma. Parecían tener garfios en lugar de manos. Yo traté de correr, pero una luz me envolvió por completo. Sentí como si mi alma se separara del cuerpo por un segundo. Luego todo se volvió blanco y frío. No supe si estaba muerto o si soñaba despierto. Cuando volví a ver algo, estaba dentro de una habitación sin esquinas, toda blanca y redonda, flotando sobre una especie de mesa metálica sin patas, y esas criaturas me miraban como si no entendieran lo que yo era. Intenté hablar, pero mi voz no salía. Entonces una de ellas se acercó y me tocó el brazo con su pinza. En ese instante sentí una descarga eléctrica recorrer todo mi cuerpo. No era dolor. Era como si me reiniciaran por dentro. Una figura diferente apareció detrás de ellas. Era más delgada, parecía más humana, tenía ojos grandes y oscuros, sin expresión, y caminaba con movimientos suaves, como si flotara también. Esa figura colocó una especie de aparato cerca de mi cabeza, y todo a mi alrededor empezó a vibrar. Vi imágenes en mi mente, paisajes que no conocía, símbolos que no entendía, y voces que hablaban sin mover los labios. Quise gritar, quise llorar, pero estaba atrapado en mi propio cuerpo. Entonces sentí que algo me pinchaba el cuello, como una aguja caliente, y empecé a ver borroso, como si me estuvieran desconectando de nuevo. Volví a estar en el río, tirado en el suelo, con la caña de pescar a un lado, y Charles respirando con dificultad. Su camisa estaba empapada de sudor, y sus ojos no podían enfocarse en nada. Pasaron varios minutos sin decir una palabra. Luego nos miramos y supimos que los dos habíamos vivido lo mismo. No había duda, no era un sueño, no era una alucinación. Aquello había sido real. Charles fue el primero en reaccionar. Dijo que teníamos que reportarlo, que nadie nos creería, pero que no podíamos quedarnos callados. Yo no quería, tenía miedo de que pensaran que estábamos locos. Fuimos a la oficina del sheriff esa misma noche. Aún temblando, aún sin saber cómo poner en palabras lo que nos había pasado, el oficial que nos recibió pensó que estábamos drogados o borrachos. Nos hicieron pasar a una sala y nos interrogaron por separado. Luego nos dejaron solos y grabaron nuestra conversación en secreto. Pensaban que confesaríamos que era una broma, pero solo hablábamos del miedo, de la luz, de las criaturas. Esa grabación fue lo que los hizo tomar en serio el caso. En ella se escucha cómo Charles intenta consolarme y cómo yo lloro del miedo, diciendo que no quiero volver a dormir nunca más. Al día siguiente la noticia explotó en los medios. Todos hablaban de nosotros, del caso Pascagoula, del joven Calvin Parker y del veterano Charles Hickson, los dos que decían haber sido llevados por extraterrestres. Yo no quería la atención, no buscaba fama ni dinero, solo quería olvidar, pero ya era tarde. Todos los periodistas del país querían nuestra historia. Algunos nos creían, otros se burlaban. Me encerré en casa durante semanas.
No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa luz, sentía ese frío. Escuchaba ese zumbido dentro de mi cabeza como si todavía estuviera allá arriba. Charles era más fuerte. Él hablaba con la prensa. Decía que no tenía miedo, que lo repetiría 1000 veces si era necesario. Yo, en cambio, sentía que mi vida ya no me pertenecía. Una noche mientras dormía tuve una pesadilla, pero no era una pesadilla cualquiera. Sentí que volvía a estar en esa habitación blanca. Las criaturas me rodeaban de nuevo, y esa figura alta me observaba desde la esquina. Me desperté empapado en sudor y con una marca en el cuello, una pequeña herida roja que no había estado ahí antes. Era como si algo hubiera vuelto a visitarme sin que yo lo supiera. A partir de ese día empecé a escribir, no para publicar nada, sino para entender lo que me había pasado, lo que seguía pasándome cada vez que el cielo se ponía azul eléctrico. Mi familia me apoyó, aunque no sabían cómo ayudarme. Me miraban con compasión pero también con miedo, como si ya no supieran quién era yo realmente. Los años pasaron y el caso fue quedando en el olvido, pero yo jamás lo olvidé, porque algo se quedó conmigo, algo que no puedo explicar y que aún siento en las noches de tormenta. Pensé que nunca volvería a hablar de eso, que moriría con el secreto, hasta que en 1993 ocurrió algo que cambió todo otra vez. Fue un día normal, o eso pensé. Estaba en mi casa en Laurel, Mississippi. Habían pasado 20 años desde aquel día en el río. Trataba de vivir en paz, aunque el recuerdo nunca me abandonaba. Me desperté sintiendo el mismo zumbido, suave pero persistente, como si alguien tocara un diapasón dentro de mi cráneo. No era un sonido exterior, era interno, como una vibración antigua que reconocí de inmediato. Intenté ignorarlo, pero cuando me miré al espejo, noté algo extraño en mis ojos, como si brillaran por dentro, como si reflejaran una luz que no venía de este mundo, una luz que no era mía. Ese día lo pasé inquieto, con la sensación de que algo iba a suceder. Salí a caminar por el bosque que rodeaba mi casa, buscando calma, pero todo el entorno parecía diferente, demasiado silencioso. Entonces, entre los árboles vi una figura alta, delgada, con una silueta que no pertenecía a ningún ser humano. Estaba de espaldas y se giró lentamente hacia mí, sin moverse, solo rotando como una sombra sólida. Me congelé, no pude gritar ni correr, y en un parpadeo estaba de nuevo ahí, en esa maldita habitación blanca, flotando sobre la misma mesa metálica, como si el tiempo no hubiera pasado. Las mismas criaturas me rodeaban y la figura alta volvió a acercarse. Esta vez no había miedo, había resignación, como si supieran que yo ya no me resistiría, que ya era parte de ellos. Me insertaron algo en el brazo. Sentí una corriente eléctrica más suave, como si esta vez el contacto fuera distinto, menos invasivo, como si ya conocieran cada rincón de mi cuerpo. Y entonces comenzaron las visiones, no sueños. Visiones nítidas de lo que parecía ser otro planeta, otra civilización, torres flotantes, cielos lilas, seres caminando entre luces vivas. Era tan real que podía oler el aire. Una voz se formó dentro de mi cabeza. No hablaba con palabras, hablaba con conceptos. Me decía que había sido elegido no por especial, sino por compatible con lo que ellos necesitaban entender. Me mostraron imágenes de la Tierra, guerras, hambre, destrucción, y luego otras donde todo estaba en paz, como si quisieran mostrarme dos posibles futuros y dejarme decidir en cuál creía más. Después me vi a mí mismo, envejecido, escribiendo un libro, hablando con gente, como si todo lo que había callado debía ahora ser contado, como si mi silencio fuera más peligroso que la verdad. Me desperté en el suelo de mi casa, temblando, sudado, con la manga rota y una marca nueva en el brazo como una quemadura circular. Y comprendí que había vuelto a ocurrir. Otra vez, después de tantos años, ya no podía callar. Sentí que era momento de contar todo, pero no como antes, no a los medios ni a los curiosos, sino de manera honesta, profunda, real, escribiendo todo desde el inicio. Así nació mi libro Pascagoula, The Closest Encounter, no por fama ni dinero, sino porque no podía seguir viviendo con esa carga sin compartirla con alguien más, sin liberar lo que me estaba consumiendo. Y cuando lo publiqué, algo increíble sucedió. Empezaron a aparecer otros testigos, personas que también estaban allí esa noche en el río, personas que vieron la nave pero jamás se atrevieron a hablar. Una mujer dijo haber estado en su coche cerca del lugar y haber visto una luz azul brillante descender del cielo. Otro hombre aseguró haber visto dos figuras flotar sobre el agua mientras pescaba. Incluso un oficial retirado del ejército se acercó para decirme que en esos días habían detectado anomalías en los radares cerca del Golfo, pero que les habían ordenado no investigarlo más. Todo eso me devolvió un poco de paz. No estaba loco, no lo había imaginado. Había sido real, tan real como el aire que respiro.
tan real como las cicatrices en mi cuerpo. Charles ya había muerto, nunca pudimos hablar de todo esto con calma, pero me gusta pensar que él también vio esas visiones, que también entendió el mensaje, que no estaba solo como yo creía. Hoy todavía me despierto en las noches con el corazón latiendo fuerte, a veces con el zumbido otra vez en mi cabeza, a veces con imágenes que no reconozco, como si siguieran enviándome señales. No sé por qué fui elegido, no sé si fue al azar o si hubo un propósito, pero lo que viví me cambió para siempre. Ya no veo el mundo de la misma forma. Ya no me burlo de lo que otros cuentan. Ya no dudo cuando alguien dice haber visto algo imposible, porque yo estuve ahí, porque yo viví lo que la mayoría solo ve en películas. Y lo más inquietante no fue lo que vi, sino lo que sentí, esa profunda desconexión con todo lo humano, como si por un instante dejara de ser Calvin Parker y me convirtiera en parte de algo más grande. Lo conté todo con detalles, en el libro y en entrevistas, no por valentía, sino por necesidad. Necesitaba dejar un registro, necesitaba que si algún día vuelven, alguien entienda lo que buscan. Porque no son violentos, al menos no lo fueron conmigo, pero son fríos, distantes, como si estudiaran mariposas sin entender su belleza, como si no pudieran comprender nuestras emociones. Y esa indiferencia es lo que más miedo me da. No quieren destruirnos, quieren entendernos, pero desde un lugar donde el alma no importa, donde el dolor solo es una variable de observación. He recibido muchas cartas desde que hablé, personas que aseguran haber vivido cosas similares, personas que me agradecen por contar lo que ellos no pueden porque el miedo aún los ata. Y a veces pienso que ese fue el verdadero propósito, que todo esto no fue solo una abducción, sino una puerta abierta a una conversación que la humanidad aún no está lista para tener. Sigo escribiendo, sigo recordando, y cada vez que veo el cielo despejado, me pregunto si volverán, si alguna vez me llevarán otra vez, o si solo fui un experimento más en su lista. He aprendido a vivir con la incertidumbre, a dormir con una lámpara encendida, a vigilar mis sueños por si alguna imagen extraña se cuela entre los recuerdos. Y sobre todo he aprendido a escuchar, a aquellos que llegan en silencio, con miedo en los ojos, y me dicen sus verdades en voz baja, porque saben que yo sí les creo. No sé si algún día la humanidad sabrá todo, no sé si habrá pruebas definitivas, pero sé que mi historia es real, tan real como la sangre que corre por mis venas. Y si estás escuchando esto, y alguna vez has sentido que el mundo se detuvo por un segundo, que el cielo te observaba, que algo estaba fuera de lugar, entonces tal vez tú también lo viviste. No estás solo, nunca lo estuviste. Y si alguna vez te toca contar lo que viste, no tengas miedo porque tal vez tu voz sea la siguiente pieza de este gran rompecabezas cósmico. Mi nombre es Calvin Parker, y lo que viví en el río Pascagoula cambió mi vida para siempre. No fue un sueño, no fue una historia, fue una realidad que todavía me persigue. Y ahora que lo he dicho todo, puedo dormir un poco mejor, aunque nunca del todo, porque hay noches en que siento que la historia aún no ha terminado, que algo más vendrá, y cuando llegue ese momento estaré listo, ya no como un joven asustado, sino como alguien que ha mirado al abismo y ha regresado con los ojos abiertos. Si llegaste hasta aquí, deja tu saludo en los comentarios y aparecerás en el próximo video. Si esta historia te gustó, mira esta otra que está apareciendo en pantalla.